Saludo cordial para todos y bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. El tema de hoy lo he titulado Un encuentro que da vida y lo he basado en el texto bíblico de Lucas capítulo 7 del versículo 11 al 17. Les leo y dice así: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, el cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hasta allí la lectura. Este texto identifica una historia de milagros que tiene un propósito de fondo, y que no es precisamente resucitar a un joven como lo más definitivo, ya que éste debía llegar después de nuevo a morir en cualquier momento. Lo que nos enseña el texto en especial es a ver a Jesús como la persona que trae vida y consuelo a la humanidad en momentos de crisis, en momentos de desesperanza. Es el caso de la viuda. El mensaje allí es que para superar las condiciones de la muerte, con Jesús debemos encontrarnos en algún momento. Aquí vemos dos grupos de personas y con dirección opuesta. En un grupo reina la muerte, donde un joven que debió ser alternativa de vida para los suyos está muerto. Hay una viuda y ésta tiene un hijo, pero se muere. Las posibilidades de la señora se acaban y especialmente en esa sociedad donde una mujer sola y viuda no tenía muchas alternativas. De tal manera que la tristeza los invade y la gente de la ciudad en su dolor, todo lo que pueden hacer es acompañarla en su llanto y ayudarle a llevar el cadáver al sepulcro. En el otro grupo reina la vida, donde va Jesús y sus discípulos. La gente acompaña a Jesús porque ven en él que se les clarifica una nueva esperanza. Jesús les permite ver la vida de otra manera, y eso es lo que se deja ver en el milagro, eso es lo que pasa en el milagro cuando los dos grupos se encuentran. Se da una nueva visión de quién es Jesús. Es un encuentro que da vida. Vida que genera el milagro que vence la muerte. En ese encuentro Jesús actúa como el Hijo de Dios y además hace ver el mensaje del Evangelio como lo más eficaz para resolver las situaciones que no podemos solucionar por nosotros mismos, como es el caso de la muerte, una condición bien inevitable para nosotros. En esas condiciones a las que nos lleva la muerte por los efectos del pecado, en Dios podríamos decir que tenemos todavía esperanza y la salvación que se da en Cristo Jesús. Para este grupo donde iba la muerte, por la gracia de Dios Jesús se aparece y transforma los ambientes. El caos lo transforma, el caos de la muerte lo transforma en vida. Jesús trae orden, trae esperanza. Cuando Jesús ve ese cuadro tan terrible, la mirada de él se enfoca en la condición de una persona en especial,
y no es el muchacho que ha muerto, es la madre, una señora mayor, viuda, solo tiene un hijo y éste se muere, indicando que las posibilidades para ella en esa sociedad se están acabando. Pero aunque ella no tiene ninguna oportunidad de sobrevivir, Jesús, conmovido a misericordia por ella, dice el texto, que se conmovió o fue movido a compasión por ella y se acercó a darle esperanza. Lo primero que hace Jesús no fue ir al cadáver, fue consolar a la viuda y le dijo: no llores. Eso tiene un mensaje con un sentido muy claro, y es mostrar a Jesús como la esperanza para el afligido. Es mostrar a Jesús como el hombre que actúa bajo el poder de Dios. También se resalta en una manera especial la buena nueva del Evangelio, como la respuesta, como el poder que resuelve las situaciones que se salen del alcance de la capacidad humana, como es el caso de la muerte, ya les decía. Amigos y hermanos que me escuchan, quiero invitarles a que piensen en esto. Siempre vamos a estar en momentos de mucho dolor, en momentos de tristeza. Vamos a pasar por cosas en las que estaremos impotentes, situaciones que no podremos resolver por nosotros mismos. Y en esas situaciones el Evangelio de Dios es suficiente. Podemos tener gente a nuestro lado y personas muy queridas, con buenas intenciones, y de hecho es bueno contar con ellos. Pero en ciertas condiciones es poco lo que pueden hacer para ayudarnos. Y es más, si por nuestra desobediencia y el pecado nos encontramos lejos de Dios, en esas condiciones en que la muerte domina y que nos sentimos como llevados sin rumbo al sepulcro, solo el encuentro con Jesús nos puede dar la esperanza salvadora de la vida. Y eso es lo que hace Jesús. Después de evidenciar la necesidad de las personas vivas, en este caso como la viuda, representada en la viuda la gran necesidad de la humanidad. Ahí sí va al féretro y le dice al joven, al que estaba muerto, le dice: joven, a ti te digo, levántate. Cuando el joven vuelve a la vida, lo primero que hace Jesús es llevárselo a su madre, que era la que estaba en luto y sin esperanza. Con eso también le devuelve la vida a la viuda, y eso ya es un mensaje profundamente grandioso en este texto. Es así como Jesús le resuelve el problema al muchacho cuando le da la vida, le deja ver su responsabilidad cuando lo lleva a que vele por su madre, y trae el consuelo y la esperanza a los enlutados, a los que están tristes. Podríamos decir entonces que volver a la vida a un joven es un prodigio extraordinario. Pero no es el difunto quien justifica el milagro, sino la condición de una viuda que difícilmente se puede sostener por sí sola. Jesús va a la médula del problema, dejando ver que vencer la muerte no es solo resucitar a un muerto, hacer un milagro. Es también devolver la vida a los desamparados, dar salvación a los que están perdidos. Todo esto nos lleva a cambiar y a profundizar en la forma de ver a Jesús. Jesús es el hombre que Dios ha usado para darle esperanza a la humanidad perdida. Jesús es la persona en que puedo confiar más allá del común. Él es el especialista en condiciones extremas, cuando no se puede creer ni esperar en nadie más. Jesús es la prueba, como dice el versículo 16, que Dios ha visitado a su pueblo. Dios en Jesús visita a la calamidad de la humanidad para salvarla. Lo visita usted, mi amigo, hoy. Visita mi vida hoy.
y quiere visitar a otros a través de nosotros, que les podamos transmitir el mensaje de la esperanza que hemos encontrado en Jesús. Si usted es de esas personas que en algún momento se han sentido golpeadas, ya sea en la infancia, en la adolescencia o en la juventud, si usted identifica formas de muerte que le han dañado y siente que son traumas que no puede superar, le quiero decir que el encuentro con Jesús lo puede definitivamente sanar. Si usted es de aquellas personas que siente que hay mucho por hacer, muchas viudas desamparadas que representan las personas que hay que ayudar, y que en lugar de estar cumpliendo con la misión de servirle a la gente, solo se ve llevado como un cadáver inerte a la descomposición, en esas situaciones Jesús es el especialista para sacar adelante su vida. Jesús es el hombre que, haciendo la voluntad de Dios, camina en dirección opuesta al caos. Jesús camina en dirección opuesta a la violencia y a la corrupción. Y es el que puede transformar todos esos medios equivocados cuando lo aceptamos en nuestro corazón. De manera que recibir a Jesús en nuestro corazón como el único y suficiente Salvador es la oportunidad que tenemos para adquirir la vida abundante. El evangelista Juan, en el capítulo 10, el versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y él dice, hablando, poniendo las palabras en la boca de Jesús: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. De manera que el mundo sin Dios es un caos. Es como el ladrón que mata, que roba y destruye. En esas condiciones Jesús es el que se acerca a nosotros como el portador de una vida y una vida abundante. Mis hermanos y amigos, quiero decirles que no se deben dar por vencidos, nunca. Nunca se dé por derrotado, por fracasado, como que su vida está perdida. Quiero decirle que para su vida hay esperanza, que también hay esperanza para su familia, que hay esperanza para este país, para Colombia, que la humanidad tiene presente y tiene futuro en Jesús. Solo debemos seguir su camino y vivir en él. Jesús le devolvió la vida al joven del texto que leíamos. Le devolvió la esperanza a la viuda. Le devolvió el consuelo y la alegría al grupo que estaba en luto. Pues mis amigos y hermanos, igualmente puede pasar con usted. Él es para todos nuestro gran Salvador. No importan las condiciones que estemos, Dios en Cristo nos ha dado una nueva oportunidad. Hay un texto en el libro de Efesios capítulo 2, el versículo 4 al 6, que dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo ven ese texto? Muertos en delitos y pecados, sin esperanza. Frente a la muerte nosotros nada tenemos que hacer. Pero estando en esas condiciones, dice el texto que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Es que la gracia de Dios se expresa de esa manera, de la manera que nos resucita una nueva vida y nos hace tener una vida de altura y de esperanza.
El versículo 7 y el 8 del mismo capítulo 2 de Efesios dice, nos explica el texto y dice, ¿para qué nos dio vida? Eso es de las cosas bien interesantes, ¿no? Dice, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De manera que nos dio vida para algo, hay un objetivo, hay un plan, hay una misión, hay un propósito, y es que Dios nos da vida para mostrar a todos los que los que vienen, las abundantes riquezas de la gracia de Él, la expresión de su bondad para con nosotros, todo lo que Dios nos dio en Cristo Jesús. El versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros o de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. La vida en ese sentido, entonces, es un regalo de Dios para nosotros. Podríamos decir entonces que es a través de nosotros que Dios muestra la riqueza de su gracia. Hoy, entonces, Dios quiere cambiarnos de la muerte a la vida para que vayamos con un nuevo plan, con una nueva visión, que ya no seamos un motivo de caos, que ya no seamos los que sumamos para la destrucción, para la decadencia, para la desesperanza, sino que estemos llenos de gozo, llenos de esperanza, y de esta manera transmitamos el mensaje a todo el mundo que lo necesite. Dice el texto original de nuestro tema que cuando ellos vieron el milagro, tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Pues mis hermanos y amigos, el poder del Evangelio y el poder efectivo de nuestra salvación es la demostración que podemos nosotros decirlo y con nuestra vida confirmar que Dios ha visitado a la humanidad, que Dios ha visitado a su pueblo. Y el versículo 17 dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bueno, esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito. Entonces ahora, si el milagro de la vida, cuando estábamos enlutando al mundo, cuando nosotros somos llamados por Dios para propósito de salvación y estamos produciendo luto, si Él llega a salvarnos es para que le transmitamos esa salvación a otros. A todas las personas, piense en el plan de Dios en su vida y cómo su vida puede ser de bendición. No es justo que un ser humano como usted, en el que Dios ha colocado todo un potencial maravilloso, usted se convierta en alguien que produzca tristeza a sus padres, le produzca luto a su familia, le produzca tensión, desorden y violencia en su hogar. No es justo que su vida se invierta en el pecado en este mundo, produciendo más caos. Dios, en su gracia y en su misericordia, quiere convertirlo en alguien que, como dice de Jesús, que se extendió su fama por toda Judea y por toda la región de alrededor, que usted y yo seamos las personas que extendamos este mensaje de salvación de Cristo. Extendamos este tema de que encontrarnos con Cristo da vida, que dejemos ver a Cristo en nosotros, que expresemos el amor de Dios a toda la humanidad. A eso estamos llamados. De manera que por nosotros no es la violencia la que se resalta, ni la corrupción, ni la codicia, ni el orgullo, ni la envidia. No es nada de muerte que produce el pecado, es la vida que encontramos en Cristo. Y nuestra vida le dice a la humanidad que Dios nos ama y que hay esperanza y que hay un gozo de una nueva vida. Por lo tanto, quiero invitarle a que acepte el encuentro con Jesús. Siempre Jesús pasa por nuestro lado. No lo hemos visto, pero el momento que prestemos atención,
Jesús viene a nosotros cambiándonos todo el entorno y cambiando nuestra vida. Por eso quiero invitarles a que oremos y digamos: Señor, gracias por Cristo Jesús. Gracias porque hoy me da esperanza de vida. Vamos a hacerlo todos. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias por contar con tu misericordia, Señor. Gracias por la vida y el poder del Evangelio, cómo nos transforma. Gracias por este mensaje que ha llegado a nuestras vidas, y en este momento te pido por todos los que me escuchan, y te pido que les ayude y que les dé la oportunidad de ver, de encontrarse contigo y descubrir que tú nos traes a la vida de nuevo y a la esperanza. Gracias, Señor, por este mensaje transformador y salvador. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y a todos les quiero decir que en la cartilla de estudio bíblico que tiene la iglesia, que les recomiendo la adquieran, en el tema A010 se explica mucho mejor ese texto y es mucho más claro. Que Dios los bendiga a todos y que siempre vivamos dándole gracias a Dios y viviendo y transmitiendo al mundo la esperanza.